Buenas y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy estaremos trabajando con un proyecto en el cual los alumnos podrán ir adquiriendo distintos conceptos de manera más lúdica. Dicho proyecto nos llevará 2 o 3 lecciones, en el cual en esta primera lección trabajaremos con la primera página que nos va a aparecer en el mismo. Para eso primero iremos a escenario, en el cual tendremos que agregar un fondo. ¿De qué manera agregamos el fondo? Sencillamente eligiendo dicho fondo en la opción elegir un fondo y seleccionamos la opción que querramos. Podemos decir todo, podemos ir a espacio. Yo selecciono esta de acá que se llama Start. Al seleccionar dicho fondo me posiciono en la pestaña de fondos y lo modifico un poco. Coloco el subtítulo de selecciona los distintos objetos y descubre cosas, que lo coloco a través de la opción T de texto, y en el rellenar selecciono la letra en rojo y simplemente puedo escribir dentro del texto. Ahí ya me da la opción para poder escribir. Y la letra informática, que no la creé dentro del proyecto Scratch, sino que la descargué de internet. Descargo una imagen de internet con las letras informáticas, y para poder pegarlo acá simplemente tengo que cargarlo como si fuera otro fondo. Entonces vamos a la opción debajo en la parte izquierda, cargar un fondo, y selecciono en este caso informática, le doy a abrir y me carga como un fondo nuevo. ¿Cómo hago para pasarlo a mi fondo de inicio? Simplemente coloco la herramienta de selección, lo selecciono, le doy en copiar, voy a mi fondo de inicio y le doy en pegar, y automáticamente me pega este fondo, estas letras, y las posiciono donde quiera. Como yo ya tengo creada dichas letras, ya tengo el título, simplemente le doy en eliminar y me va a eliminar. Como dije anteriormente, a este fondo le coloco el nombre de inicio, que es un disfraz dentro de los escenarios. ¿Por qué coloco ese nombre? Porque es el primer fondo que quiero que me aparezca, el primer disfraz que quiero que me aparezca, y después vamos a ir teniendo, a medida que vayamos modificando el proyecto y creando cosas nuevas, vamos a ir teniendo diferentes tipos de fondos. Por eso es importante identificarlos con un nombre, para después que nos quede más fácil la programación. Bien, como estas letras ya no las necesito, simplemente le doy en tachito y las elimino. Bueno, luego de diseñar la estructura de dicho fondo, tengo que programarlo que al apretar la banderita me aparezca el mismo. Entonces, como ya sabemos que se llama inicio, vamos a la parte de código y lo programamos que al hacer clic en la banderita me cambie el fondo inicio. Entonces siempre me va a aparecer dicho fondo cuando yo apriete la banderita, cuando presione la banderita. Bien, luego de eso tenemos que ir agregando diferentes objetos que aparecen ahí y sin un recuadro blanco detrás, que por lo general aparecen en las imágenes JPG, aparecen con el recuadro blanco. Para que no me aparezca dicho recuadro blanco, tendré que buscar imágenes con extensión PNG, en lo cual me va a permitir una mejor resolución y me va a permitir que no tenga un fondo blanco. Si se diera el caso de que tuviera un fondo blanco, simplemente, por ejemplo, el primero, que vamos a ir a hardware, voy a disfraces y tendré que con la goma seleccionar e ir borrando cuidadosamente todo ese fondo blanco, simplemente para que me quede un proyecto más lindo para la visual. Bueno, agregamos una computadora, que vamos a hablar sobre hardware, y le ponemos acá el objeto nombre hardware. Agregamos un libro en el cual vamos a hablar sobre informática, después vamos a ver, le colocamos nombre libro,
y agregamos... El software es un conjunto de programas, instrucciones, datos y reglas informáticas que le indican a un dispositivo electrónico. Es la parte lógica e intangible de un sistema, que se complementa con el hardware. Y agregamos obviamente otra imagen que va a tener que ver con el software y vamos a hablar sobre el mismo. Al apretar y al hacer clic en el libro me va a abrir un pergamino en el cual en dicho pergamino yo ya coloqué información sobre informática. Entonces vamos a ver cómo programamos cada uno de esos, en los cuales en algún caso me va a reproducir un sonido, en otros casos me va a decir algo y en otros casos va a abrir el pergamino. Vayamos al primero, que es el hardware, la computadora de hardware. Vamos a código y vamos a programar que al hacer clic en la banderita se muestre. ¿Dónde tenemos al hacer clic? Aquí en eventos, al hacer clic en la banderita, y en apariencia tenemos el mostrar, que se muestre. Y por siempre, que lo tenemos en control, acá está el por siempre. Por siempre, ¿qué es lo que quiero que haga por siempre? Le agrego un sí no. O sea, un sí condicional o un sí no. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumple esta condición, que dice si está tocando el puntero del ratón, entonces ¿qué es lo que se va a ejecutar? Esto. Va a fijar el tamaño a 100, o sea, va a agrandar la imagen. Si no se cumple, acá está el si no se cumple, va a fijar el tamaño 40, que es el tamaño con el que comienza toda la imagen. ¿Sí? ¿Dónde tenemos el puntero del ratón? Aquí en sensores. Si ustedes se dan cuenta y han visto videos anteriores, todo se identifica con un color y se diferencia con un color. Entonces es fácil de seguir la programación de Scratch. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, lo mismo que muestro acá en la previsualización. Me acerco y me posiciono arriba y se agranda de tamaño de la imagen, y me alejo y vuelve la imagen al tamaño normal de 40. Bien, eso es lo que hace. Y luego programamos que al hacer clic en este objeto iniciamos un sonido que ya lo tenemos precargado. ¿Cómo hacemos para precargar el sonido? Vamos a la pestaña sonidos y lo cargamos aquí. Yo ya lo tengo precargado, pero para cargar un sonido que hayamos descargado de internet o que hayamos creado, en mi caso yo lo creé utilizando una herramienta de inteligencia artificial en la cual le agregué el texto y me dio el sonido, me dio el archivo de audio para poder reproducirlo aquí. ¿Con qué herramienta utilicé? Con esta de aquí, Bitnos, en la cual me permite con el texto a voz crear texto a voz gratis, convertir el texto a voz online con la inteligencia artificial. Acá me permite seleccionar la voz que quiera y acá dice por favor ingresa tu texto. Ingresamos el texto y al ingresar el texto me da la opción de generar un audio. Puedo obviamente, dice agregar música, puedo agregar una música de fondo si quiero, y me genera la opción, me descarga la opción como un archivo de audio y me permite subirlo en el caso este a Scratch. Pero hay un montón de herramientas donde me permiten crear a partir de un texto, crear un archivo de audio. Bien, luego de que descargue ese archivo, obviamente lo cargo acá donde dice carga un sonido y ahí me permite cargarlo. En esta pestaña de sonidos puedo reproducirlo. Son todos los componentes físicos que se pueden ver y tocar en una computadora. Incluye partes internas como el procesador, CPU, la memoria RAM y el disco duro. Y ahí puedo reproducirlo y ver cómo me quedó, y puedo obviamente utilizando estas herramientas que ir más rápido, más lento, más fuerte e ir modificándolo y editándolo. Luego de cargar dicho sonido, le coloco el nombre acá arriba, que en este caso le puse hardware para diferenciarlo, y lo tengo que programar. ¿Qué tengo que programar? Que al hacer clic en este objeto me inicie el sonido de hardware. Entonces cuando yo me posiciono sobre la imagen, se me agranda, y cuando hago clic
en el objeto reproduce el sonido. El hardware son todos los componentes físicos que se pueden ver y tocar en una computadora. Incluye partes internas como el procesador, CPU, la memoria RAM y el disco duro, y también componentes externos como el teclado, el ratón y el monitor. El hardware es esencial para el funcionamiento de un sistema, ya que es la parte física que interactúa con el software, que son los programas que dan instrucciones a la máquina. Bien, y ahí me quedó ya pronto para reproducirlo cuantas veces lo quiera. Bien, el segundo objeto es el libro. El libro también tengo programado la misma opción, que al hacer clic en la banderita se muestre por siempre si está tocando el puntero del ratón, se agrande un 100% o se fije el tamaño 30% si no lo estoy tocando. Entonces cuando yo me posicione, el libro se agranda, o si me alejo el libro se achica. Y cuando yo hago clic en el libro, me abre un pergamino. ¿Cómo hago para que me abra el pergamino cuando haga clic en el libro? Usando una serie de mensajes. En este caso vamos a eventos y seleccionamos que dice al hacer clic en este objeto y enviamos un mensaje. En este caso yo ya lo creé al mensaje, pero si quiero crear un mensaje nuevo, simplemente hago clic en la flechita y pongo nuevo mensaje y ahí le coloco el nombre y le doy a aceptar y me va a crear un nuevo mensaje. En mi caso yo ya creé el mensaje que se llama pergamino. Dicho mensaje que se llama pergamino tengo que recibirlo en el pergamino para que al recibir ese mensaje el pergamino se muestre. Entonces ese mensaje lo voy a recibir en pergamino. Para eso vamos a pergamino. En pergamino, ¿qué es lo que tengo que programar en pergamino? Que al hacer clic en la banderita se esconda, o sea que cada vez que yo apriete la banderita no se muestre el pergamino. Y al recibir el mensaje pergamino que lo enviamos con el libro, ¿qué es lo que voy a hacer? Que se muestre el pergamino. Entonces, al recibir dicho mensaje se va a mostrar. ¿Qué es lo que hace aquí? Cuando yo hago clic, manda el mensaje pergamino y lo recibe el pergamino y se muestra. ¿Sí? Pero yo quiero que también al hacer clic en el pergamino se esconda, para que me quede prolijo y no me quede el pergamino tapando todo. Simplemente leo el pergamino y que se esconda. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo programo? Lo que aparece aquí, que dice al hacer clic en este objeto que se esconda. Entonces me va a permitir que cuando yo haga clic en el libro me abra el pergamino y cuando haga clic en el pergamino se me esconda y me alejo y vuelve todo a la normalidad. Bien, hasta ahí vamos en el segundo objeto donde nos abría el pergamino. Vamos al tercer objeto, que es el software. El tercer objeto del software también va a decir un audio, va a leer algo, pero quiero no agregar un sonido, sino que lo lea directamente el proyecto de Scratch dentro de Scratch. ¿Cómo hago? Tengo que agregar este bloque de texto a voz que habitualmente no aparece en los proyectos. ¿Cómo hago para agregar el texto a voz? Seleccionando el bloque de añadir extensión debajo y ahí me aparecen todas las extensiones que por ahí no las usamos habitualmente. En este caso selecciono la que dice texto a voz. Al seleccionar la que dice texto a voz me aparece automáticamente el bloque aquí debajo, texto a voz, donde me aparecen tres opciones: el decir y lo que yo quiero decir, el asignar la voz que quiera y el fijar el idioma, que en este caso es el idioma español. Bien, y ahora vamos a ver cómo lo programamos. Primero, obviamente hacemos lo mismo que hicimos los dos anteriores. Que al hacer clic en la banderita se muestre por siempre. Si está tocando el punto del ratón, fija un tamaño a 100. Y si no, está fijando un tamaño a 30. Lo que me va a permitir es que se agrande y se achique. Luego de eso, quiero hacer que al hacer clic en el objeto se me asigne una voz que la podemos elegir. Tenemos varias voces para elegir. Sí, en este caso tenemos 5 voces para elegir dentro de las que hay en el proyecto de Scratch. Y después tenemos que colocarle
qué es lo que queremos que diga. ¿Por qué me aparecen dos decir? Porque hay un límite de lectura dentro del proyecto. Entonces, si el texto es muy largo, que hay cosas que no alcance a leer, tengo que colocar varios decir. En este caso puse el software es un conjunto de programas, instrucciones, datos y reglas informáticas, y puse la segunda opción, es la parte lógica intangible. Si yo pongo toda esta parte en la primera y pongo un decir solo, esta parte que aparece acá debajo no me la va a leer, porque tiene un límite de caracteres. Entonces, por eso, si el texto es muy largo, tenemos que poner varios decir para que siga leyendo. Entonces, al programar que al hacer clic en este objeto asigna una voz y comienza a leer, me va a permitir que al hacer clic en este objeto lo lea. El software es un conjunto de programas, instrucciones, datos y reglas informáticas que le indican a un dispositivo electrónico. Es la parte lógica e intangible de un sistema, que se complementa con el hardware. Bien, y ahí nos quedó el decir dentro de el proyecto de Scratch. Por último, vamos a agregarle un botón de Next, que también lo descargué de internet. Vamos a agregarle para que luego de que los alumnos escuchen y lean la información que nosotros dejamos ahí, vayan a Next y programaremos a futuro algún juego en los que les permita a ellos aplicar los conocimientos aprendidos en el momento. Así que, resumiendo un poco de lo que hemos trabajado, es a uno, o sea, a este de acá le agregamos un sonido ya prediseñado, precargado y creado con inteligencia artificial. Al libro le agregamos un pergamino para leer la información del pergamino, y al tema del software en la otra computadora le agregamos un decir. En videos posteriores programaremos la próxima fase del proyecto, en la cual los alumnos podrán jugar y aprender de manera más lúdica. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides en darle like, en suscribirte al canal, y nos vemos en la próxima.